nunca más me llamarán Baal, o Señor. Si con el trazo de esta presentación no se retracta, es porque Adonai no le concedió su emuna para salir. Sacerdotes y escribas. Los sacerdotes y los escribas me condenarán a muerte, declaró Adonai al ascender a Jerusalén en el año 30. Sacerdotes. Efectivamente, los sacerdotes condenaron a muerte a Adonai en el año 30 y le colgaron en un madero. Escribas. Los escribas tenían dos funciones principales, ellos eran las imprentas de la Biblia hace 2000 años y ellos eran los intérpretes de la ley y de las escrituras. Sin embargo, los escribas declararon, no le matemos durante la fiesta de Pesaj, para evitar el escándalo. Mateo 26, 5. ¿Qué ocurrió? Los escribas se transformaron en Publicaciones Paulinas, Sociedades Bíblicas Unidas SB Grande U, y otras editoriales, y desde entonces perpetúan la muerte de Adonai con cada Biblia que imprimen. ¿Cómo decís? Nosotros somos inteligentes y la ley de Yahvé está con nosotros. Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Escribas intérpretes. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lunesgar puro, quien enseñará ciencia, quien entenderá falsa doctrina, proveniente de antiguos demonios, cuya recompensa sea leche. Escribas o pastores intérpretes, toda escritura de los Adonim fue inspirada por su Ruaj. Esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién sigue dando muerte a Adonai? Fueron los únicos responsables de la muerte de Adonai, aquellos que hace 2000 años exclamaron, comillas, cuélguenlo en el madero. ¿Es usted culpable de dar muerte a Adonai? Si usted hoy es culpable, des muerte con cada Biblia que usted adquiere, sea de la editorial de su preferencia, pues estas están repletas de errores como lo calificó el profeta Isaías 28, 8 y no se lo dicen a ustedes. ¿Acaso cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra?, declaró Adonai. Los escribas modernos continúan perpetuando su muerte y lo hacen sin hacer escándalo. La Santa Biblia los está matando y si no, miren hacia los cementerios. Asesinar a Adonai conlleva un problema adicional. Usted mismo se está matando o suicidando. En otras palabras, los escribas de hace 2000 años cumplen hoy dos funciones. 1. Matar a Adonai sin escándalos y 2. Matar a ustedes por ignorantes y confiados. ¿Quién sigue dando muerte a Adonai? Son los judíos Malaquim, o los sionistas o los accionistas cristianos de las editoriales bíblicas responsables de esto. Los responsables de esta situación son ustedes, casa de Israel o iglesia, por utilizar un texto religioso que ha provocado consecuencias negativas. En mi juventud, los curas salesianos me enseñaron que el que lea la Biblia se vuelve loco, y esta afirmación parece ser cierta, ya que el pueblo, que antes era evangélico y ahora es cristiano o mesiánico, se encuentra en un estado de confusión debido a la lectura de las Biblias Paulinas o de SB Grande U, las cuales son frecuentemente utilizadas por sus pastores durante la oración y el ayuno para transmitir información engañosa. ¿Quién es culpable de seguir dando muerte a Adonai? En el Evangelio de Mateo 26 horas y 22 minutos 23, Pilato pregunta, comillas, ¿qué pues haré con Yesuael, el declarado ungido? La respuesta unánime del pueblo es, sea puesto en un madero. A pesar de la insistencia de Pilato en preguntar, pues qué maldad cometió, la multitud continúa gritando, sea puesto en un madero. En el año 30, la chusma decretó, todo el pueblo fuera de criterio, dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Aunque la Iglesia romana inculpó a los judíos durante casi 2 milenios, el Concilio Vaticano II repudió esta acusación y aclaró que la responsabilidad no es colectiva ni hereditaria. La Iglesia romana corrigió este error, pero hasta hoy ni romana ni cristiana declaran que sus antepasados fueron los que cometieron este yerro. Es decir,
Los líderes de la iglesia de cualquier corriente es culpable ante los feligreses hasta que no confiesen juntos su culpabilidad. ¿Dónde se establecieron los sacerdotes yendo al tiempo? En la iglesia romana como curas. ¿Dónde se establecieron los escribas, antiguos intérpretes, yendo al tiempo? En la iglesia cristiana como pastores y evangelistas intérpretes. Y vaya que sí les gusta interpretar. Mientras que Adonai declaró, alabanzas de hombres no recibo. Un par de ejemplos que usted oirá, uno cantado y otro hablado, contradicen las palabras rema de Adonai, pues esta alabanza y adoración, bendiciones, cristianas son comunes en todas sus iglesias. Es evidente la presencia de un Dios romano que recibe la alabanza y que usurpa el lugar de Adonai habitando en el corazón y la mente de los fieles a la iglesia cristiana. Mientras que Adonai declaró alabanzas de hombres no recibo, el audio confirma la presencia veraz de este Dios Jesús en toda iglesia cristiana. He explicado que el Baal Jesús es un impostor, y sin embargo, usted insiste en alabarle y adorarle. Todo este cosmos le daré si se postra ante mí, dijo el diablo a Adonai, que no cedió para alabarle. Cuídense de los pseudo profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos como de ovejas, mas por dentro, ellos son lobos rapaces. Por sus frutos doctrina los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Adonai declaró, por sus frutos los conoceréis. Siempre me he preguntado cómo es posible que un supuesto Dios verdadero, elimine la circuncisión, un elemento fundamental en el pacto de Abraham, y necesario en el pacto del Masías, como se explica en Romanos 4, cuando se traduce correctamente. ¿Cómo es posible que un Dios verdadero elimine el Shabbat y las festividades del Padre verdadero, e imponga la observancia de festividades paganas como el domingo con su escuela dominical o con la Eucaristía o la Semana Santa, Viernes Santo, o la Navidad, Niño Dios? Jesús no sabe cuándo vuelve. No es de extrañar por qué ni los cristianos, ni los judíos comprenden los tiempos proféticos. Una traducción deficiente de la Reina Valera, publicada sin corrección por la Sociedad Bíblica Unida, el cristiano la repite como una letanía, el día, ni la hora, nadie sabe. Adicional, una enseñanza deficiente en las escuelas rabínicas, causada por dar muerte a Adonai, contribuyen igualmente con esta misma confusión. El Padre sabe cuándo volvería Adonai. Por gentileza, les proporciono la corrección del texto. Pero acerca del día Moed aquel y acerca de una hora cuando este evento sucede, nadie ha sabido, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre lo conoce. Mateo 24 y 36. Si solo el Padre lo conoce, ¿por qué no preguntarle a él? La respuesta es muy sencilla, no lo hacen pues el cristianismo expulsó al Padre, la ley es para los judíos, suelen afirmar. Los dioses griegos dentro de la Iglesia. La doctrina del cristianismo es una copia de la mitología griega. En la mitología sobre los dioses, la teogonía de Siodo, el padre es el titán Crono. Saturno en la mitología romana. Crono, el padre, devoraba a sus hijos para evitar que se cumpliera una profecía que decía que uno de ellos lo destronaría. Su esposa Ría logró salvar al menor, Zeus. Cuando Zeus creció, regresó, obligó a su padre a escupir a sus hermanos y, tras una gran guerra, la titanomaquia, derrocó y expulsó a Crono, encerrándolo en el Tártaro para convertirse él en el rey del Olimpo. Definitivamente, solo un sistema religioso podría copiar tal error. Lamentablemente, esto mismo ocurre en la Iglesia ante sus propios ojos. Adonai declaró, alabanzas de hombres no recibo. Un legendario pastor de una iglesia pentecostal, durante una conferencia ante pastores jóvenes, exclamó repetidamente, alabanzas al Señor Jesús. Todas las denominaciones cristianas siguen un protocolo similar. A continuación,
Oigamos estos dos cortos audios que, como mencioné, sirven como ejemplo de lo que ocurre en cualquier iglesia cristiana moderna. No se trata de una crítica particular hacia este pastor, ni hacia esta iglesia en particular, tampoco con el cantante. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Bueno, ya muchos saben que Efesios es la revelación del propósito de Dios con la iglesia. No más por favor. Esta semana de la Parasa 34 del ciclo de la ley en Shabbat, fui alertado por Adonai, para tratar el asunto de la alabanza cristiana dada al Dios suplantador. Esto explica la velocidad con que emergió este video. Nunca más me llamarás Baal Señor. Recordemos dos textos del profeta Oseas, corregidos, ya que nuevamente la pluma mentirosa de la Reina Valera y de las Sociedades Bíblicas Unidas con su traducción, les ocultan la verdad, contribuyendo continuadamente a la muerte de Adonai con su complacencia en la banca de su iglesia o de su casa. En aquel día, declaración de Yahvé, sucederá que me llamarás mío y nunca más me llamarás Señor mío Baal. Tantos lugares y tareas que los evangélicos y cristianos desarrollaron, tantas voces hermosas que cantaron, lamentablemente las ejecutaron lejos de unidad entre ellos y lejos de unidad con el Elyon. Aún así los recursos financieros Adonai se los proporcionó, aunque los usaron erradamente, dedicándolos al enemigo de Adonai que le llevó al madero. Terrible. Ella no reconoció que yo di a ella el grano y el vino no versión original, y el perfume, y que una plata, y un oro, yo multiplique para ella que usa rompa un Baal, Señor. Retrocedan. La invocación de la deidad conocida como Señor Jesús Baal Jesús o, según la otra denominación, Señor Baal Jesucristo, constituye una decisión personal que requiere una cuidadosa consideración y, potencialmente, un distanciamiento. No se equivoca al optar por distanciarse de lo que se percibe como un engaño significativo. Sin embargo, si usted decide mantener su postura cristiana actual, la Escritura, en Apocalipsis 18:8, advierte que su decisión se verá afectada por plagas. El texto bíblico establece, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre y será quemada con fuego, porque fuerte es el Supremo que la juzga. Cábala, o mera coincidencia, o profecía del sello 6. La siguiente declaración plantea interrogantes. Considerando el año 30, fecha en la que se dio muerte a Adonai, semana 69 medida pregadol, y sumando 2000 años, se llega al año 2030, muy cerquita del sexto sello. Se invita al lector a analizar esta información con medidas del profeta Malak, disponible para la Cala únicamente. Otro complot siniestro. Continuemos con el análisis de la narrativa presentada en el audio por el pastor cristiano y la pluma mentirosa de SB grande U, con el fin de evidenciar un complot en dupla actuando contra la enseñanza verdadera de la doctrina de Adonai, como él la denomina. En primer lugar, es necesario reconstruir la crónica precisa que la Iglesia romana, y posteriormente su rama disidente o cristianos, estableció dogmáticamente para sus fieles. Historia que se imparte en los seminarios e institutos bíblicos cristianos, y B grande C, de cada grupo separado. Alerta, alerta. Hemos trazado que el pontificado o papado no están conectados con el siglo I,
sino con el primer papa romano en siglo IV conocido como Dámaso. La Iglesia romana, para validar esta conexión, se dio a la tarea de conectarla, enseñando falsamente que Pedro fue el primer papa. Igualmente la Iglesia evangélica y luego la Iglesia cristiana, desconozco si también la Iglesia mesiánica, enseñan en sus institutos bíblicos y sé que sus iglesias proceden del siglo I, y la nombran como iglesia primitiva para engañar, lo cual también es falso. Dos falsedades y usted debe estar atento. Todas las iglesias, la romana y las demás, están conectadas con el año 325 cuando Constantino fundó la iglesia. Ninguna iglesia actual está fundamentada sobre la enseñanza de los 12 Sheliahim, incluyendo a Shaul, que Adonai personalmente nombró. Y cuidado, pues vamos niños al sagrario que Jesús allí está. De ahí Señor o Baal Jesús. El nombre que inicialmente Adonai otorgó a los de fuera del Cal o fuera de la asamblea, como figura en griego es Eclesia, que luego sus Sheliahim, sus pastores y profetas y sus maestros que él mismo nombró, la fundamentaron. Lo demás es engaño. Cal, Eclesia, Iglesia. Antes de abordar el siguiente tema, resulta fundamental distinguir entre los términos Cal, Eclesia e Iglesia. Cal es un término hebreo de antigua procedencia que designa al pueblo de Adonai que posee el ADN de la Adamish y al pueblo Malak, quienes viajaban juntos desde Moisés y se conoce como la asamblea. Era habitual que el lugar de reunión del Cal se denominara sinagoga, un término que persiste hasta nuestros días. Esta institución cumple tres funciones principales: congregar al Cal, impartir enseñanza y servir como lugar de oración. Aquellos que oraban en sus hogares contaban con un espacio que en griego se conocía como tameion. Eclesia es el término griego equivalente a Cal, palabra hebrea, y por lo tanto, significa asamblea. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Adonai comenzó a distinguir un nuevo grupo al que se refirió como Eclesia, separado de la asamblea. Este término aparece únicamente 2 veces en los 4 buenos mensajes, específicamente el mensaje de Mateo. Iglesia es el término que aglutina la diversidad de disidentes de la ley o cristianos desde el año 325 después de Cristo. La gran mentira. Es un error histórico y religioso asociar el término iglesia con eclesia, ya que estos conceptos son fundamentalmente distintos. Esta confusión fue perpetrada por la iglesia romana y trasladada a la iglesia evangélica para llegar hasta la iglesia cristiana. Esta doctrina errónea se enseña en la diversidad de institutos bíblicos cristianos, y C, de donde posteriormente es inoculada a los creyentes cristianos. Se debe tener cuidado con este error doctrinal, conocido como doctrina paulina, que toda iglesia aprende y practica, la cual difiere de la doctrina de Shaul. Se recomienda a aquellos interesados en estos estudios que los eviten y realicen exégesis para evitar ser engañados. Sigiloso viaje de la gran mentira. Los 4 buenos mensajes que narran la crónica de Adonai aquí en la tierra, los escritos de Shaul y Pedro, junto con Apocalipsis, están asociados con el hermano que operó fuera de la asamblea singular o eclesia. Una palabra en forma constructa, es decir, 2 palabras unidas por un guión. Es crucial tener en cuenta que la doctrina de la eclesia existió con dificultades hasta el año 96 era común, desde entonces le fue dada muerte. Poco a poco, la iglesia fue creciendo con su siniestra textura sacerdotal hasta estacionarse en Roma. A Kefas le fue dado: a ti Kefas daré las claves de la realeza de los cielos, y quien si alguna vez ata sobre la tierra, será que ha sido atado en los cielos, y quien si alguna vez desata sobre la tierra, será que ha sido desatado en los cielos. Atar sobre la tierra significa tener la sana doctrina del camino de Adonai, la cual está conectada con el Elyon. Desatar sobre la tierra significa tener la mala doctrina del cristianismo, la cual está desconectada del Elyon. 230 años después del año 96, la maldición del año 30, decretada por los padres de la casa de Israel rebelde entró en ejecución.
Todo el pueblo fuera de criterio, dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Mateo 26 horas y 25 minutos. Maldición que ha tenido efecto en la iglesia hasta el presente. Medida profética de la gran mentira. Está escrito en los mandatos, yo soy Yahvé, tu Elohim en unidad, un el que cambia su semblante sonrojadamente y que la abominación de unos padres, él la dirige hacia sus hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Una generación se considera 70 años. 4 generaciones x70 igual a 280 años más año 30 de su automaldición igual a equivalen a un total de 310 años. Hacia este tiempo, Constantino convocó el concilio de Nicea, cuyo punto culminante se alcanzó en el año 325. Maldición que ha tenido efecto como iglesia hasta el presente. Emergen los pastores como hermanos separados. La iglesia romana fundada por Constantino, se estableció en el año 325 y tuvo como primer papa a Dámaso y hacia 1517, Lutero, un exmonje sacerdotal, puso en marcha la diversidad de grupos eclesiales, que abandonaron la figura sacerdotal romana, y se establecieron sobre otra desgracia, la interpretación pastoral. Falta a la verdad es afirmar que Pedro fue el primer papa. Esta información se encuentra debidamente documentada por la historia. Efesios 1, nosotros es una interpretación pastoral. Con base en este orden cronológico, y considerando que la iglesia se diferencia de la eclesia, procedamos a analizar cómo el pastor del audio recuerda este error doctrinal a los pastores jóvenes del audio y a la audiencia de la iglesia presente en aquella reunión, o habitando en las casas, y lo atribuye como una doctrina enseñada por Shaul, lo cual noroeste corresponde a la verdad. Esta mala enseñanza proviene de los pastores, como lo comprueba el pastor de la iglesia pentecostal en el audio. En Efesios 1, nosotros no es la iglesia. El texto de Efesios 1, 3 a 5 sobre el que se basa el pastor del audio, no menciona ninguna eclesia, sino que hace referencia a Israel utilizando el pronombre nosotros, con el cual el pastor de Éfeso se incluyó a sí mismo, e incluyó también a los teleaudientes seguidores de sus predicaciones. Nosotros en la carta de Efesios 1, no es la iglesia, sino Israel, como tampoco cuando dice, nosotros los que hayamos quedado, y otros. Esta imaginativa enseñanza proviene de los pastores de Éfeso que, como ya declaramos, son una élite de autonombrados. Texto de Efesios 1, 3 a 5 corregido. Somos bendecidos de Él, Padre de Adonai, el Masiaj Yeshua, Él habiendo bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Masiaj ungido, según fuimos ajenos a la palabra en Él antes de la fundación del cosmos, para nosotros ser apartados y sin mancha hacia abajo de Él en amor ágape. Antes determinó a nosotros hacia adentro para ser adoptado para Él como un hijo por medio de, el Masiaj Yeshua, según el puro afecto de la voluntad suya. Efesios 1, 3 a 5. Los pastores del Instituto Bíblico Central son autonombrados. Los pastores trazan erróneamente una doctrina porque no tienen nombramiento de Adonai mismo. Son falsos profetas que se autonombran. Sería apropiado que ellos mismos expliquen Efesios 4 y 11, ya que aseguran una vinculación de Adonai con la iglesia. El texto de Efesios 4 y 11 dice, ciertamente él mismo el ungido constituyó verbo en pasado a los enviados únicos apóstolos, a los profetas únicos, a los evangelistas únicos y a los pastores únicos y a unos maestros. Los pastores del Instituto Bíblico Central son suplantadores. El nombramiento que Adonai mismo hizo hace 2000 años, Noroeste incluyó ninguna iglesia de Éfeso, a la cual, el Padre Noroeste muestra amor debido a su rebelión y alejamiento de su camino, como se menciona en Apocalipsis 2, 2, he sabido las obras de ti, y la labor, y paciencia, y que no estás siendo capaz de alzar llevando cacos, y pusiste a prueba a los declarando a sí mismos Sheliahim, y no están siendo, y hallaste a ellos como suplantadores. Suplantadores. Al pastor del audio y sus homólogos autonombrados,
Los hago conscientes de que cualquier alteración a la palabra de Apocalipsis conlleva serias consecuencias con el Elyon, pues con sus acciones, están agregando uno adicional: suplantar a los Sheliahim que son nombrados por Adonai mismo hace 2000 años, y que igualmente ha hecho en este tiempo cuando regresó como ladrón en la noche. Shelia es una función para la Kala del último tiempo. Adonai no ha nombrado a esta élite líderes de la iglesia romana, o cristiana o mesiánica. En consecuencia, ellos predican y practican, entre otras cosas, el romanismo. Llanto de Shaul por Éfeso del futuro. Yo he sabido que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y fuera de ustedes mismos, se levantarán andras hablando cosas torcidas completamente, para llevar a los alumnos detrás de ellos mismos. Por lo cual, estén permaneciendo despiertos, recordando que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En conclusión, Adonai Padre no ha revelado ningún propósito a ninguna iglesia de Éfeso, pero sí ha revelado que Éfeso es un nido de líderes que se autonombran y que son cacos. Cuando la iglesia esté en Ejad, se convertirá en eclesia. Ezequiel Sheliach de Adonai por su bondad. Shavuot 5786 22 de mayo de 2026. Nunca más me llamarán, Baal, oh Señor. Ezequiel Sheliach de Adonai por su bondad. Shavuot 5786 22 de mayo de 2026.